Estábamos en plena misa de domingo de Cuaresma cuando las luces se apagaron. De repente una señora comenzó a gritar aterrada mientras unas uñas crecían de forma grotesca y sus manos se deformaban ante todos. El padre Toño tuvo que intervenir y encerrarse con ella por más de 3 horas mientras la iglesia entera escuchaba los gritos más desgarradores que he oído en mi vida. El domingo de Pasión, el horror en la iglesia del Señor Santiago Apóstol. Esta es una historia de aquí de Chilpo. Pongan atención y guarden respeto porque hoy nos vamos al corazón de Chilpancingo. Esta historia ocurrió hace aproximadamente 4 años, un domingo de Pasión, en la iglesia del Señor Santiago Apóstol. Yo vivo cerca de la colonia Jardines del Sur y en ese entonces tenía unos 19 años. Recuerdo perfectamente que estaba en la misa de domingo, en plena época de Cuaresma. Todo transcurría con normalidad cuando de repente, faltando poco más para que terminara la ceremonia, las luces de la iglesia se apagaron de golpe. En ese momento de oscuridad, una mujer que estaba entre la gente empezó a gritar llena de miedo y desesperación, pero lo que siguió después fue una pesadilla. Sus uñas empezaron a crecer de forma grotesca, deformándose, y los huesos de sus manos tomaron una apariencia y una forma que no eran para nada normales. Cabe resaltar que ella era una señora grande, de complexión robusta, pero la fuerza que empezó a mostrar era inhumana. El padre Toño, que en paz descanse, reaccionó de inmediato. La gente que estaba a su alrededor intentó ayudar a someterla. En medio del forcejeo, la mujer tiró varias cubetas de agua bendita que estaban cerca. Empezó a maldecir. Y lo que más nos puso los pelos de punta es que comenzó a hablar en un dialecto extraño que nadie lograba entender. Cuando por fin logramos someterla, el sacerdote comenzó a rezar con toda su fe mientras le rociaba agua bendita sin parar. La llevaron rápidamente a un cuarto donde se encuentra el Santísimo. Ahí estuvieron encerrados por más de 3 horas. Los gritos de la señora eran desgarradores. Se escuchaba un dolor profundo y una furia que no parecía pertenecer a una persona común. Después de esas 3 horas de tensión absoluta, la señora salió del cuarto sudando, totalmente cansada y sin una gota de fuerza. Fue una experiencia que jamás podré olvidar. Con el paso de los días, nos enteramos de que la señora vivía cerca de mi casa y que lamentablemente no era la primera vez que le pasaba algo así. Ese día, en plena casa de Dios, fuimos testigos de una batalla espiritual que nos dejó marcados a todos los que estábamos ahí. ¿Cómo ven esta historia de lo que parece ser una posesión en una iglesia, en la casa de Dios, aquí en Chilpancingo? Coméntame. Encontramos un espejo enorme, antiguo, tirado en la calle y se nos hizo fácil llevarlo al cuarto de nuestra bebé. Esa misma noche, mi hija de 2 años empezó a aparecer misteriosamente arrastrada debajo de la cama, a pesar de que la niña todavía ni siquiera sabía caminar. El espejo de la vecindad, el portal de Jardines del Sur. Hoy entramos al terreno de los objetos malditos. Esta experiencia le ocurrió a una familia aquí en Chilpancingo y nos demuestra por qué nunca hay que meter cosas extrañas a nuestro hogar. Todo comenzó cuando mi esposa, mi hija de apenas 2 años y yo vivíamos en un pequeño cuarto en la colonia Biguri. El espacio era tan reducido que apenas podíamos movernos, así que después de buscar por varios meses, por fin encontramos un cuarto mucho más grande en una vecindad de la colonia Jardines del Sur. El único cuarto disponible estaba hasta el fondo del callejón de la vecindad. Desde el primer día que pisamos ese lugar sentíamos algo difícil de explicar. El ambiente era sumamente frío, silencioso y pesado, como si alguien nos observara desde las esquinas. Pensamos que solo era nuestra imaginación por el cambio de casa y decidimos quedarnos. Al poco tiempo conseguí trabajo como repartidor de noche. Mi esposa se quedaba completamente sola con nuestra hija. Y cada madrugada, cuando yo regresaba de trabajar, ella me esperaba despierta, temblando de nervios. Me decía, no puedo dormir. Escucho pasos, golpes y ruidos extraños por todos lados. Yo le respondía que seguramente eran los vecinos de la vecindad y trataba de tranquilizarla. Pero con el paso de los días, los ruidos eran cada vez más y más frecuentes.
Mi esposa llevaba tiempo queriendo un espejo de cuerpo completo, pero el dinero apenas nos alcanzaba para los gastos diarios. Un día, caminando por la calle, vimos un enorme espejo abandonado. Era antiguo, con un marco oscuro y muy desgastado. Se notaba que era muy viejo, pero estaba completo. Sin pensarlo 2 veces, no los llevamos al cuarto, lo colgamos en una puerta lo colgamos en una puerta que comunicaba con el cuarto contiguo. Esa decisión cambió nuestra vida y la convirtió en un infierno. Esa misma noche nuestra hija comenzó a llorar de una forma desesperante. No era un llanto normal de berrinche o de hambre. La niña parecía aterrorizada. Dejó de dormir durante toda la noche y solo lograba descansar un poco durante el día. Y cuando salíamos a la tienda o a cualquier lugar, ocurría algo todavía más extraño. Al regresar, mi hija se aferraba a nosotros con todas sus fuerzas y se negaba rotundamente a entrar al cuarto. Gritaba, lloraba y apuntaba con su manita hacia el interior, como si estuviera viendo a alguien que nosotros no podíamos ver. Nosotros, en nuestra ingenuidad, pensábamos que era una etapa normal de su edad. ¡Qué equivocados estábamos! Las noches se volvieron una pesadilla. Nuestra hija, por el miedo, ya dormía en medio de los dos. Una madrugada nos despertó un llanto desgarrador. Instintivamente extendimos las manos, ¿no?, para abrazarla y calmarla. Pero la cama estaba completamente vacía. La oscuridad en el cuarto era total. Con el corazón acelerado y la adrenalina a tope, comenzamos a buscarla desesperados por el suelo. Cuando por fin encendimos la luz, el miedo nos paralizó por completo. Nuestra hija estaba hasta el fondo, debajo de la cama, llorando desconsoladamente. Lo imposible, Tatay, lo que nos heló la sangre es que la niña aún no caminaba. No había forma humana en que ella sola se hubiera bajado de la cama y metido hasta allá atrás. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí, y eso ocurrió durante más de una semana. Cada noche, cada madrugada, la encontrábamos siempre debajo de la cama. Mientras tanto, mi esposa empezó a notar algo aún más perturbador de día. Cuando se quedaba sola, al pasar frente al espejo, alcanzaba a ver de reojo sombras oscuras moviéndose justo detrás de ella. Al voltear rápido no había nadie. Comenzó a evitar mirarlo, pero las sombras seguían apareciendo dentro del reflejo. Hasta que llegó la noche que jamás olvidaremos. Mi esposa tuvo una pesadilla horrible. Soñó que una mujer horriblemente vieja, con el cabello largo y totalmente desordenado, volaba dentro del cuarto mientras se reía con una carcajada escalofriante. La figura se acercó lentamente a nuestra hija e intentaba llevársela. Mi esposa quería moverse, quería gritar para defenderla, pero su cuerpo estaba completamente paralizado. Lo único que pudo hacer en su mente fue comenzar a orar. Mientras más oraba, más furiosa se ponía aquella entidad. Su risa se transformó en un grito lleno de odio puro. En ese preciso instante escuché un golpe seco y fuertísimo que me despertó de inmediato. Abrí los ojos y encendí la luz. Nuestra hija ya no estaba donde la habíamos acostado. Su cuerpo estaba al borde de la cama, con los pies casi tocando el suelo, exactamente como si alguien la hubiera estado jalando de las piernas mientras dormía. Ahí dijimos, ya basta. Esa misma mañana descolgamos el espejo, lo sacamos de la vecindad, lo fuimos a tirar muy lejos y nunca volvimos a verlo. Santo remedio. Desde ese día nuestra hija volvió a dormir tranquilamente. Los llantos desaparecieron. Las sombras dejaron de verse y el ambiente pesado se desvaneció por completo. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Nosotros ya no podíamos vivir en paz en ese lugar
Pocas semanas después, abandonamos aquel cuarto para siempre. Hasta el día de hoy, no sabemos qué clase de portal o entidad habitaba en ese objeto. Solo sabemos una cosa. Desde que ese espejo entró a nuestra casa, el terror comenzó. Y cuando salió, por fin pudimos recuperar nuestra vida. ¿Cómo ven esta historia? Que está bastante interesante. Y los espejos cargan mucha energía. Coméntame.